Zelensky suplica una tregua, el colapso de la propaganda y el escudo invisible ruso. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición nocturna. Amigos, cuando los noticieros tradicionales apagan sus cámaras y el ruido mediático del día se silencia, es cuando mejor podemos ver las sombras y los movimientos reales en el tablero geopolítico mundial. Y esta noche el panorama es más oscuro y revelador de lo que nos querían o nos quieren contar. En el análisis de hoy vamos a desarmar tres escenarios donde las narrativas oficiales occidentales están chocando violentamente contra la cruda realidad del terreno. Primero expondremos el fin del triunfalismo en Kiev. Analizaremos cómo Zelensky ha pasado de prometer la victoria total a suplicar un alto al fuego, admitiendo lo que el analista italiano Alessandro Orseni y la revista estadounidense Responsible Statecraft detallan como el colapso militar de Ucrania y el fracaso absoluto de la propaganda de la OTAN. Segundo, tocaremos un tema que Occidente prefiere ignorar: el alarmante revisionismo histórico en Kiev. Veremos cómo el gobierno ucraniano y el batallón Azov rinden homenajes de Estado con marchas de antorchas a fundadores de ideologías extremistas del pasado, mientras son financiados bajo la bandera de la democracia, ¿verdad? Esa democracia europea. Y finalmente, analizaremos el niet, el no de Moscú a las trampas diplomáticas en el Mar Negro y cómo la tecnología rusa, específicamente los radares A-50U, han sellado los cielos ante los ataques con drones británicos en la profundidad de su territorio. Así pues, pónganse cómodos, sírvanse un buen cafecito, un tinto, como dicen por ahí, un cortadito. A mí me fascinan los cortados. Y acompáñenme a leer entre líneas. Comencemos. De la victoria total a la súplica de tregua. Empezamos esta edición nocturna analizando cómo las narrativas se derrumban en su propio peso. Durante años, desde Occidente nos vendieron la ilusión de una victoria total, pero hoy la realidad en el terreno está obligando a Kiev a cambiar su guión drásticamente. A ver, si aplicamos la memoria básica, recordaremos a un Zelensky que rechazaba cualquier diálogo con Vladimir Putin. Para él, la palabra paz era casi una blasfemia, llegando a criticar duramente al mismo, en su entonces, Papa Francisco, por sugerir la diplomacia. El discurso oficial era que Ucrania iba a someter a Rusia, infligirle una humillación histórica y recuperar por la fuerza todos los territorios, incluida Crimea. Pero el baño de realidad llegó. El propio Zelensky terminó admitiendo en televisión estadounidense que el ejército ucraniano es incapaz de recuperar los territorios liberados por Rusia por la vía militar. Esa contraofensiva del 2023, ¿se acuerdan? Fue tan pomposa que Occidente aplaudió por adelantado. Ya daban por confirmada las tomadas de café en las playas de Crimea. Occidente aplaudió por adelantado. Terminó destruyendo, pongan atención, terminó destruyendo al ejército ucraniano y obligando a reclutar a 500,000 de hombres, vaciando los arsenales de la Unión Europea en el proceso. Una guerra de desgaste total, dura, que Rusia ha aprovechado. Esto nos lleva al fracaso de las élites y el show mediático, ¿verdad? El espectáculo mediático. Y aquí es donde entra la complicidad de las élites europeas. El analista Alessandro Orsini, desde las páginas de Il Fatto Quotidiano en Italia, pone el dedo en la llaga sobre cómo la prensa y los políticos occidentales
alimentaron esta peligrosa desconexión con la realidad. Orsini recuerda uno de los mayores fracasos diplomáticos recientes, esa cumbre del G20 de finales de 2023. Allí vimos a la primera ministra italiana Giorgia Meloni exigiéndole a Putin que se retirara de todos los territorios sin ofrecer absolutamente nada a cambio. ¿Mm? La prensa europea la aplaudió, diciendo que Meloni había bofeteado a Putin. Ojo, que en su campaña electoral no decía estas cosas, y por eso fue electa esta señora. ¿Mm? Pero bueno, esa es cuestión de los italianos, no cuestión nuestra, ¿verdad? Toda la maquinaria política y mediática de Europa se volcó a sostener una ilusión que hoy ha chocado contra un muro de concreto. Los europeos se quedaron sin poder militar, obligados ahora a un rearme radical en lo que Orsini compara con una situación desesperada similar a la retirada de Dunkerque. La matemática fría de la derrota. Amigos, hoy el panorama es completamente opuesto al triunfalismo de hace 2 años. Aunque en los últimos 6 meses nos quisieron alimentar con mucha salsa y pepinillos de triunfalismo, ¿no? Que ya habían derrotado la economía rusa, ya habían destruido todas sus petroleras y que tantas cuantas cosas más. Ya se veía a Putin de rodillas pidiendo una tregua. Pues bien, ahora es Kiev. Pongan atención. Es Kiev quien está pidiendo a gritos un alto al fuego. Mientras el Kremlin, con el sartén por el mango, como dicen, ¿no? Rechaza aceptar sus términos. Amigos, la lógica de la guerra es fría y exacta. Los países no piden un alto al fuego el día antes de quedarse sin balas, lo piden cuando se dan cuenta de que pronto se quedarán sin armas y que continuar el conflicto solo empeorará su posición negociadora. Los constantes llamamientos a una tregua por parte de Zelensky, pues son obviamente la admisión tácita de la derrota. Pero que no nos engañen los titulares sobre drones impactando edificios en Moscú. Como bien señala Orsini, esos ataques mediáticos no cambian en absoluto el equilibrio del poder en el terreno. La trampa ya se cerró. La lenta y constante destrucción de las tropas ucranianas y el agotamiento de sistemas costosos como los misiles Patriot, pues han dictado la sentencia. Ahora los vemos ahí abandonados en los campos de maíz. Como en toda guerra, el bando que pierde es el que suplica la tregua y el vencedor es quien se da el lujo de negarla. Le duela a quien le duela. Ahora, esa autohipnosis de Occidente y la famosa campaña de 40 días. Si el análisis desde Italia nos mostraba el fracaso político, desde Estados Unidos, la revista Responsible Statecraft nos revela cómo funciona la maquinaria de la propaganda militar. El periodista Branko Merzetich lo describe a la perfección. Occidente sufre de un mito interminable sobre el inminente avance ucraniano. A ver, veamos el ejemplo más reciente. A principios de este verano, Zelensky anunció con bombos y platillos una campaña de 40 días de ataques con drones en la retaguardia rusa. ¿Se acuerdan? Y la prensa occidental entró en éxtasis. Titulaban que Kiev había tomado la iniciativa y que estaban logrando una victoria militar. El objetivo real, pues, era convencer a Donald Trump de que Ucrania estaba ganando para asegurar el flujo de dinero. ¿Ya? El give me, dame, dame, dame. ¿Mm? Estoy haciendo bien mis tareas. ¿Cuál fue el resultado real cuando pasaron los 40 días? Pues cero cambios estratégicos a favor de Kiev. De hecho, fue contraproducente. Trump nos impresionó y Moscú desató una respuesta brutal.
la mayor andanada de misiles balísticos de todo el conflicto, empezando el 11 de julio, ¿se acuerdan? Destruyendo infraestructura portuaria en el Mar Negro, causando pérdidas multimillonarias y empujando el PIB ucraniano hacia una caída del 1,5%. El negocio de la ilusión y los think tanks que le llaman, ¿no? Los grandes pensadores. Pero este patrón de vender humo no es nuevo. Responsible Statecraft nos recuerda cómo funciona este ciclo destructivo, siempre impulsado por los llamados expertos, ¿verdad? Y otra vez nos tenemos que remontar al pasado, no tan lejos, ¿no? Reciente. A finales de 2022, cuando se atacó el puente de Kerch en Crimea, los propagandistas financiados por fabricantes de armas como el Centro de Análisis de Políticas Europeas celebraron diciendo que que estaba perdiendo, que Rusia sabía que estaba perdiendo. La realidad, ese ataque le dio a Moscú la justificación perfecta para lanzar una escalada sin precedentes contra la infraestructura energética ucraniana justo antes del invierno. Si no me equivoco, fue en ese periodo cuando los rusos por primera vez atacaron un puente en Dnipropetrovsk. Lanzaron unos cuantos drones, causaron un poco de daño, pero solamente fue algo así como un cálculo o qué sé yo, un aviso. Pero lo que ha sucedido ayer, eso sí fue un verdadero pompazo, ¿eh? Aparentemente fue un misil balístico el que ha atacado el puente. Y si no me equivoco, también es en Dnipropetrovsk. Mm, Así pues, de que las cosas están cambiando. Ahora los rusos, el oso, como dicen por ahí, está enseñando los dientes. Mm. Luego vino la famosa y la hiperpublicitada contraofensiva del verano de 2023, que lo único que hizo fue ofender a todos, ofender la inteligencia de todos, ¿no? Instituciones beligerantes como el Atlantic Council aseguraron que sería un éxito rotundo. 5 meses después fue catalogada como un desastre absoluto. Ucrania apenas recuperó 370 kilómetros cuadrados, mientras Rusia avanzaba 870 kilómetros cuadrados. Todo a costa de decenas de miles de vidas ucranianas. ¿Mm? Se les olvida esa parte, ¿no? Es que no solamente no recuperaron ningún kilómetro, ni un metro, ni una pulgada, perdieron un mogollón de vidas y equipo. Olvidémonos del equipo. El equipo se vuelve a hacer, se vuelve a comprar, ¿no? Las vidas, el factor humano que se ha perdido en esas incursiones pomposas. Consecuentemente, tenemos la trampa de Kursk y el patrón fatal. Y el último gran acto de ilusionismo fue la incursión en Kursk. De nuevo, institutos como Chatham House saltaron a los titulares diciendo que esto restauraba la fe. ¡Qué palabras, eh! Restauraba la fe en la derrota rusa y que serviría como moneda de cambio. Una vez más, pura ficción mediática. La aventura de Kursk resultó ser un fracaso estratégico costosísimo para Kiev. Lo único, lo único que logró en su entonces Zaluzhny, si no me equivoco fue Zaluzhny, fue paralizar la llegada de los rusos a Konstantinivka y tomarla por completo. Ah, por cierto, sí, me quería disculpar por el error cometido en el video no pasado, el antepasado. Eh, un error de edición. Eh, no era que los rusos estuvieran a las puertas de Konstantinivka, que los rusos ya habían cruzado las puertas de Konstantinivka y se acercaban a Druzhkovka. Disculpas por el malentendido, ¿ok? Pues bien, dejaron el frente oriental expuesto, permitiendo que las tropas rusas avanzaran. Y eso es exactamente lo que sucedió ya después de tomar a Kursk, pues en la toma de Pakrovsk y Krasnomarsk, ¿verdad? Pues bien, las tropas rusas
avanzaban significativamente en el Donbass y lo peor, dinamitaron unas negociaciones de alto al fuego que podrían haber detenido los ataques contra su red eléctrica. ¿Pero qué hicieron? Empezaron a atacar infraestructura rusa. Así pues, amigos, el patrón es claro. Es una autohipnosis occidental. Lanzan una maniobra audaz para las cámaras, los medios y los expertos a sueldo de la industria armamentística compiten para anunciar el punto de inflexión y cuando el humo se disipa, la realidad los aplasta. Ucrania pierde más hombres, su infraestructura queda destrozada, Rusia avanza y las condiciones de paz se vuelven aún más draconianas. Mientras la opinión pública en Occidente, pues consume titulares triunfalistas. Y es lo único que logran captar, los titulares triunfalistas. Ucrania paga con sangre y territorio la negativa de sus patrocinadores a renunciar a sus fantasías. Y bueno, si estamos hablando de cosas complejas, lo que les voy a anunciar ahora es aún mucho más complejo y tengo que tener mucho cuidado con la terminología y la jerga para explicar lo que acontece ahorita. Y, y es el tema de los fantasmas del pasado y el revisionismo en Kiev. Amigos, mientras en las capitales occidentales se discuten paquetes de ayuda financiera bajo la bandera de la democracia y los valores europeos, en las calles de Kiev se están presenciando escenas que parecen sacadas del siglo pasado, ahí por los años 30. ¿M? Según reporta, y lo más curioso, que lo reporta un medio alemán que se llama Mundo Joven, John Welt, la capital ucraniana acaba de ser escenario de un acto de profundo revisionismo histórico y con excesiva pompa, marchas de antorchas y estandares del batallón Azov. Se celebró el regreso a casa de los restos de Yevgen Konovalets, el fundador histórico de la Organización de Nacionalistas Ucranianos por sus iniciales OUN. OUN. Sus cenizas fueron exhumadas en Rotterdam, Países Bajos, y trasladadas a Ucrania. El ataúd desfiló por las calles en un vehículo blindado, Austin de la Primera Guerra Mundial, cubierto con la bandera de la ONU, hasta llegar a la Catedral Patriarcal en Kiev. Lo que los medios occidentales omiten es el peso oscuro de este evento. Obligaron incluso a chavales, a niños, a besar el ataúd de este monstruo. Mm. Que desde peques, les empiezan a lavar. Mi esposa no dice, no, mijo, no es lavar el cerebro, es resetear el cerebro. Ya no es lavado, es reseteo. Y creo que tiene razón. Pues la historia sanitizada, ¿no? Y las alianzas extremas. El artículo alemán, y esto que me llama mucho la atención a mí, que es un artículo alemán, pone el dedo en la llaga sobre el silencio incómodo que rodeó los discursos oficiales. En las ceremonias donde se le rindió homenaje como héroe nacional, nadie mencionó los oscuros antecedentes de Konovalets en la década de los 30. Los historiadores documentan claramente que el fundador de la ONU mantuvo alianzas directas y colaboró directamente con los servicios de inteligencia del Tercer Reich. Los registros muestran cómo, tras reuniones de alto nivel en 1933, instaba a apoyar a Berlín bajo la premisa de que eso abriría las puertas hacia el este. Además de promover una retórica basada en la exclusión étnica y posturas extremas contra las minorías de la época. Sin embargo, hoy en día ese pasado ha sido borrado por completo de la narrativa. Y es que lo más interesante es de que he visto mercenarios latinos que se consideran banderistas. Tanto es el lavado de cerebro, ¿no? Y cómo tergiversan la historia de que estos hermanos latinoamericanos no se dan cuenta que este tipo, si existiera, si estuviera con vida, ellos serían las primeras víctimas de su garrote. Bueno, una ceguera, ¿quién no la aguanta? Pero bien,
La élite gobernante ha desatado una ola de veneración que raya en el culto. La institucionalización del ultranacionalismo. Lo más alarmante no es que grupos radicales celebren a sus ídolos históricos. Lo verdaderamente grave es la institucionalización de este movimiento con el respaldo total del Estado. Esta ceremonia no fue un evento clandestino, fue organizada al más alto nivel. Participaron el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto de la Memoria Nacional y Kirilo Bodanov, el poderoso jefe de inteligencia, quien declaró que los enemigos de Ucrania le temían al coronel en vida y aún le temen. ¿Quién recibió el féretro? Fue Andrei Biletsky, líder del movimiento Azov, a quien el propio gobierno le otorgó el rango de general de brigada en 2025. El discurso de Biletsky fue una advertencia directa. Somos los primeros que tenemos una oportunidad real de completar la obra del coronel. Cierro la cita. Eh, ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo en Ucrania, amigos? Auspiciado por los europeos. Algo que supuestamente los europeos deberían estar protestando inmediatamente a sus gobiernos y decir, ¿qué pasa? ¿Están de coña o qué? Los restos de Konamolets esperan ahora ser trasladados a un panteón de los héroes estatal. Y esto nos deja con una pregunta escalofriante para cerrar este segmento. ¿Occidente realmente entiende qué tipo de ideologías extremas está financiando, armando y legitimando bajo la excusa de la libertad, la democracia y los valores europeos? Pregunto nomás. Lo pregunto. Y bien, dicho esto, pasemos a la trampa del Mar Negro y la súplica de Ankara. Y mientras en Kiev desfilan con estandartes del pasado y antorchas en las calles y bueno, toda esa pompa, en el frente naval están pidiendo una pausa a gritos. Según reporta el diario alemán Berliner Zeitung, Turquía y Ucrania están presionando desesperadamente por un alto al fuego y una moratoria militar, pero exclusivamente en el Mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha advertido que la situación ha entrado en una fase crítica para los buques mercantes y la economía global. Pero no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos. Esto no es un arranque de pacifismo, de buscar la paz. Para Turquía, el Mar Negro es una arteria vital para su propia economía y comercio. Para Ucrania, la motivación es pura supervivencia financiera. Ya lo hemos venido discutiendo, no lo vamos a discutir otra vez en este canal, ¿verdad? En este video, perdón. Sus puertos, especialmente el de Odessa, están paralizados. Las grandes navieras internacionales han dejado de operar en la zona por miedo a los ataques rusos, asfixiando las exportaciones agrícolas de la que depende el poco que le queda del PIB ucraniano. Así pues de que hablemos de la hipocresía y el ataque a Novorossiysk. El columnista alemán Nikolaus Butilin expone la doble jugada que intentaba colar el gobierno de Zelensky. A través de un tercer país, Kiev le hizo llegar a Moscú la propuesta de cesar mutuamente los ataques en la región. El plan tenía dos objetivos. Primero, abrir una ruta segura para salvar sus exportaciones y segundo, arrinconar políticamente a Vladimir Putin. Si el Kremlin decía que no, Ucrania correría a los medios occidentales a victimizarse diciendo que ellos intentaron la paz y Rusia la rechazó. Ya hemos visto esta película varias veces, ¿no? Yo creo que ya estamos aburridos de ver esta película. Pero la hipocresía occidental tiene patas cortas. Al mismo tiempo que Kiev pedía este alto al fuego comercial, lanzaron un ataque directo contra el puerto ruso de Novorossiysk, obligando al cierre temporal de las terminales de grano de Moscú. Exigen seguridad para sus barcos, mientras atacan la infraestructura del vecino. Es más, han atacado un buque griego que pertenece a la Unión Europea. Artículo 5. Van a llamar al Article 5 now, ahora, inmediato. Europeos.
OTAN, artículo 5. Hello. Un buque griego ha sido brutalmente atacado. ¿Vas a tomar acción? Pues bien, esto nos lleva al niet de Moscú y el fin de las medidas a medias. La respuesta del Kremlin fue un rotundo y predecible no. Niet. Moscú ya aprendió la lección de los falsos acuerdos de paz y sabe perfectamente que esta propuesta es una trampa. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, fue tajante. Rusia no va a aceptar medidas a medias que solo sirvan para darle un respiro temporal a un ejército ucraniano que está contra las cuerdas. Para el mando ruso, suspender los ataques navales ahora solo significaría darle tiempo a la OTAN y a Kiev para reagruparse, ¿no? Rearmarse y volver a golpear. Además, Moscú descartó por completo revivir el fallido acuerdo de cereales de 2022, recordando que Occidente jamás cumplió su parte del trato respecto a las exportaciones rusas. Así pues, que la conclusión es fría y clara. Rusia no va a permitir que Ucrania use el comercio civil como escudo para recuperar aliento militar. El Mar Negro seguirá siendo una zona de exclusión, mientras la maquinaria de guerra siga activa y los tiempos de los respiros diplomáticos, pues, como podemos ver, amigos, se han terminado. Ahora, hablemos del escudo invisible y el fracaso del flamingo. Y para cerrar definitivamente la edición de esta noche, tenemos que atar un cabo suelto de nuestra actualización anterior. Realmente se me escapó, ¿eh? Hablábamos de los drones británicos y de las intenciones de la OTAN de golpear en lo más profundo de la retaguardia rusa, ¿se acuerdan? Pero como esta, pero la pregunta es, ¿cómo está neutralizando Moscú esta amenaza? La respuesta no está en el suelo, como muchos creen. Esa capacidad antiaérea de los rusos desde el suelo con sus grandes torretas que les avisaba anteriormente, ¿no? Que tienen misiles antiaéreos y ametralladoras de alto calibre con munición especial. No, la respuesta está en los cielos. El avión de alerta temprana A-50U. Según un reciente análisis del periodista Cedric Kionhofer, en la publicación alemana Focus, las defensas aéreas rusas están interceptando prácticamente todos los misiles de crucero pesados ucranianos Flamingo o FP-5. El secreto, los aviones radar, los AWACS que le dicen, ¿no? A-50U, que patrullan en círculos a gran altitud, detectando cualquier amenaza que vuele a baja altura mucho antes de que siquiera aparezca en los radares terrestres. Desde el mes de julio, esta táctica ha paralizado en seco los ataques en profundidad. De hecho, las métricas son aplastantes. De 11 misiles Flamingo lanzados desde el 1 de julio, 10 han sido derribados y neutralizados por completo. Uno aparentemente ha logrado pasar ahí por Samara, ¿no? Donde quisieron atacar el desarrollo espacial ruso, ¿no? Pues bien, hablemos de esa anatomía del ataque y la excepción de Crimea. Para entender lo que Rusia está deteniendo a diario, pues el diario francés Le Independent revela las especificaciones del FP5, un proyectil con un alcance masivo de 3.000 kilómetros, una ojiva devastadora de más de una tonelada, 1.15 kilogramos, y un costo irrisorio de apenas $500. No sé, los franceses tienen esta data, allá ustedes si les creen. Lo que convertiría en el arma perfecta para saturar defensas de forma barata. Pero realmente existe el Flamingo. Toda esa infraestructura ha sido destruida. Muchos apuntan que estos son juguetes británicos
Y lo han aceptado, ¿no? En el video anterior hablamos cómo ellos pues se jactaban pues de decir de que sí, ellos están ayudando a los ucranianos a defenderse, no a atacar, pero a defenderse. Pues bien, antes del despliegue total de los A-50U, este misil logró hacer daño. En junio impactaron en la planta electrónica de Vinir Progress en Cheboksary, y en julio alcanzaron la planta Avitec en Kirov, a 1.300 kilómetros de la frontera, una fábrica vital que produce irónicamente los sistemas antiaéreos Tor. Pero con el escudo de los A-50U activo en la profundidad del territorio, los intentos recientes han sido un fracaso absoluto. El 6 de agosto, 3 misiles Flamingo volaron a 2.500 kilómetros hacia la región de Tumen, solo para desaparecer de los radares al ser fulminados. Sin embargo, debemos hacer una aclaración táctica fundamental, yo diría, ¿no? Crimea. Yo diría que Crimea es la gran excepción de esta regla. Y les digo por qué. Debido a su extrema cercanía con la línea del frente y las zonas de lanzamiento. El tiempo de reacción para los aviones radar y las baterías antiaéreas se reduce drásticamente, haciendo que la península siga siendo el punto más vulnerable frente a este tipo de proyectiles. Así que vamos a ver cómo esta zona de amortiguación rusa va a incrementar, ¿no? Obviamente, ¿no? La desesperación tecnológica. Como es de costumbre, la prensa pro-ucraniana como Euromaidan Press intenta consolar a su audiencia afirmando que Rusia tiene muy pocos A-50 operativos, que su fábrica trabaja con restricciones e incluso afirman que el prototipo de su sucesor fue destruido. Mientras tanto, la realidad es que en Kiev hay pura desesperación para modificar el Flamingo. La empresa fabricante ha ajustado los altímetros de los misiles para que vuelen aún más pegados al suelo, intentando que se escondan entre los bosques del terreno y los edificios, pero la tecnología es implacable. La vista del águila de radar de A-50U sigue frustrando sus planes, y el arma más poderosa de Kiev está siendo neutralizada en el aire, perdiéndose antes de siquiera oler su objetivo. El juego del gato y el ratón continúa, pero por ahora el cielo profundo de Rusia, como podemos ver, está sellado. Con este análisis de guerra tecnológica, la asfixia del comercio en el Mar Negro y las fracturas en la propaganda occidental, cerramos nuestra edición nocturna, amigos. Hemos visto cómo las narrativas se desmoronan desde las súplicas de tregua disfrazadas de diplomacia hasta los costosos fracasos tácticos con misiles que desaparecen en el aire. Occidente sigue apostando por la ilusión de la victoria en las portadas de sus periódicos, mientras la fría e implacable matemática de la guerra sigue dictando la realidad sobre el terreno. Amigos, si valoran este espacio donde miramos la geopolítica sin filtros ni maquillaje mediático, dejen su like, suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan este video. Nos vemos en el próximo análisis. Muy buenas noches. Mantengan el pensamiento crítico y alerta siempre alta. Amigos, he puesto el enlace de este video en la descripción del video para los que quieren reintegrarse a Patreon, y también los enlaces que estoy poniendo en el canal de Telegram de qué hablan Geo, pues la redirección de esos enlaces también son a Patreon. No vale la pena ponerlos a YouTube porque la idea es de que ustedes viajen a Patreon. Por cierto, he estado posteando últimamente, bueno, el video anterior, este también, eh, el guión de este video para los que les gusta leer y hacer un análisis más crítico de la data que les expreso, está ahí. También los enlaces están presentes ahí para los que les interesa, pues, indagar más de las cosas que se hablan, ¿verdad? Así pueden ustedes crear su criterio más amplio y hacer uso de ese pensamiento crítico que nos caracteriza en esta comunidad. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico,
siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.